Damas, caballeros, sírvanse tomar sus lugares. Preside este evento, ceremonia de clausura, celebración del Día Mundial del Donador Altruista 2022. Maestra Margarita Saldaña Hernández, alcaldesa de Azcapotzalco. Doctor José Arturo Velázquez García, director del Hospital de Especialidades La Raza. Doctor José Antonio Zamudio González, titular del órgano de operación administrativa desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social, Ciudad de México Norte. Doctor Noé Hernández Romero, jefe de área de hospitalización de la Coordinación de Unidades Médicas de Alta Especialidad. Doctor Emanuel Fernández Sánchez, director de normalización del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea. Doctora Cariña Peñaflor Juárez, directora de Banco Central de Sangre La Raza. En representación del doctor Arturo Olivares Cerdo, el químico Juan Víctor Manuel Andión García, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social. Maestra Elizabeth Velázquez Becerril, coordinadora de programas del trabajo social. Agradecemos la presencia del licenciado Alejandro Méndez González, director general de Desarrollo Social y Bienestar. Gerardo Cortés García, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Harineros Panificadores de Alimentos, del Transporte de Comercios Similares y Conexos de la República Mexicana. Agradecemos también la presencia de nuestros concejales en Azcapotzalco, Ángel Fernando Cuellar Palafox, Rosalía Marta Elvira López Herrera, Mauricio Martínez Sánchez Alba. Y damas y caballeros, también nuestra concejala Mariana Salazar Camacho se encuentra en estas instalaciones. Queremos agradecer también la presencia de la enfermera María Guadalupe Camarillo, secretaria general de la sección 33. Agradecemos la presencia de directores generales de la alcaldía, así como público en general. Damas, caballeros, para darnos la bienvenida, toma la palabra la doctora Karina Peñaflor Juárez, directora del Banco Central de Sangre La Raza. Sí. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Es un honor para mí agradecerles a nombre del Banco Central de Sangre del Centro Médico Nacional La Raza su presencia en este evento que simbólicamente celebra una relación de solidaridad entre los miembros de la sociedad. Quiero agradecer también a todas las personas que han permitido que se lleve a cabo esta celebración en este hermoso recinto, en especial a la maestra Margarita Saldaña Hernández, alcaldesa de Azcapotzalco, por sumarse a esta loable labor, con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre. Como ustedes saben, el 14 de junio fue designado por la Organización Mundial de la Salud como el Día del Donante Altruista. Esta designación es, ante todo, un reconocimiento a los millones de donantes de sangre de todo el mundo, pero es también una vía
para que seamos cada vez más conscientes de la necesidad de contar en todo momento como individuos y como colectividad con sangre y productos sanguíneos seguros. Este año el lema es Dona sangre. Donar es un acto de solidaridad, únete al esfuerzo y salva vidas. Y decimos que se trata de un acto de solidaridad por excelencia, porque acudir a una institución pública de salud a donar, estamos donando para la colectividad, es decir, a quien lo necesita. Los principales objetivos de esta campaña, además de agradecer a los donantes, son motivar a la población a realizar donaciones periódicas con el fin de que las instituciones de salud puedan mantener durante todo el año suministros suficientes para poder brindar oportunamente transfusiones de sangre a quien lo necesita. Visibilizar la importancia de la inversión pública en el ámbito de los servicios de recolección y transfusión de sangre. Fortalecer la solidaridad comunitaria, promoviendo la donación voluntaria y periódica de sangre, tanto entre quienes ya alguna vez han sido donadores, como entre nunca lo han sido y gozan de buena salud. Quiero compartir con ustedes que durante los meses de la pandemia de COVID-19, a pesar de todas las restricciones de movilidad, del temor de la población al contagio y de otras muchas dificultades, estos actos de solidaridad, la donación altruista de sangre total, de sangre placentaria, de plasma y de plaquetas, siguieron llevándose a cabo. Este esfuerzo extraordinario en el contexto de una crisis sin precedentes mostró lo mejor de las personas. Por un lado, los donantes compartían lo que tenían, salud, y por otro, el personal de las instituciones de salud continuó trabajando y mantuvo la disponibilidad de componentes sanguíneos. Este esfuerzo de la población, que fue particularmente evidente en tiempos de emergencia, se presenta también en tiempos de normalidad, estableciendo una doble relación entre el que dona y el que recibe. Y esta relación fomenta una sociedad sin divisiones, porque el donante dona sin saber para quién y el paciente recibe sin saber de quién. Además, en términos del beneficio a los pacientes, la contribución de los donantes cubre una gama muy amplia de niveles. Podría mejorar temporal, pero significativamente la salud. Podría contribuir a la recuperación de la misma. Podría nada menos que salvarle la vida. Y no podemos perder de vista que esta relación de reciprocidad y solidaridad comunitaria está mediada por la invaluable gestión de la institución de salud a la que acuden los familiares de los pacientes enfermas o accidentadas. Las personas que trabajan en estas instituciones son quienes recolectan y analizan los productos sanguíneos, los procesan, los identifican, almacenan y eventualmente los transfunden. Y son estas personas quienes, gracias a su preparación y compromiso, pueden realizar un trabajo que contribuye a forjar una comunidad cohesionada y está presta a responder cuando un miembro de la sociedad está en peligro. El Banco Central de Sangre del Centro Médico Nacional La Raza continúa siendo el centro de acopio más grande del Instituto Mexicano del Seguro Social y el segundo en Latinoamérica. Nuestro Banco Central cuenta orgullosamente con el único banco de células troncales hematopoyéticas provenientes de sangre placentaria, de donadoras altruistas, por cierto, para su uso en trasplante en aquellos pacientes que requieren el mismo y no tienen un donador. En nombre de tantos pacientes beneficiados por su acto de solidaridad, expreso ante ustedes mi eterna gratitud a nuestros donadores y donadoras altruistas que contribuyen a recuperar la salud de nuestros pacientes. Y mi gran y permanente reconocimiento
Escuchemos las palabras de la doctora Karina Peñaflor Juárez, directora del Banco Central de Sangre La Raza. Damas, caballeros, escuchemos las palabras por el paciente de sangre total, ciudadano Carlos Fortino Pérez Segura. Con el permiso del presidio, voy a dirigir unas palabras. Me llamo Carlos Fortino Pérez Segura. Difundir historias de personas cuyas vidas se han salvado gracias a la donación de sangre es una actividad para este año por el Día Mundial del Donante Altruista de Sangre. Comento experiencias de cómo se utilizaron en mi persona las transfusiones que recibí por parte del Banco de Sangre del Centro Médico de Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ustedes han escuchado o participado en donaciones de sangre para pacientes accidentados o intervenciones quirúrgicas de familiares o amigos. Existen enfermedades en las que es necesario que el enfermo reciba transfusiones de sangre y o plaquetas y otros productos, según escuché, durante el transcurso de su enfermedad. En ocasiones, estos tratamientos pueden durar por años. Volvamos a mi caso. En el primer semestre de 2019, me enfermé de algo que después se determinó que padezco de síndrome mielodisplásico tipo anemia refractaria. Afortunadamente, recibí los tratamientos para continuar con mejor calidad de vida y me beneficiaron a partir de julio de 2019 al mes de abril de 2021 con 55 unidades de sangre. Cada unidad contiene un cuarto de litro. Esto equivale casi a 14 litros de sangre. Actualmente solo recibo medicamentos y me encuentro con la esperanza de no tener que recibir más sangre. Por esto es muy importante la donación altruista de sangre y que los donantes voluntarios donen con regularidad. Quiero aprovechar mi intervención para agradecer al personal del Banco de Sangre del Centro Médico La Raza la calidez de su personal que durante la estancia en ese banco siempre me brindaron durante lo más crítico de la enfermedad que padezco. Mi familia, mi esposa e hijos, les agradezco por los apoyos que recibí de ellos al acompañarme de Texcoco al Hospital del IMSS de Especialidades, Consulta Externa y Banco de Sangre del Centro Médico La Raza durante el periodo más crítico de la pandemia de COVID, ya que al caminar de 20 a 40 metros me fatigaba y me faltaba el aire para respirar. El Instituto Mexicano del Seguro Social nunca me suspendió los tratamientos durante la epidemia de COVID. Les doy gracias a los donadores voluntarios por su regalo de vida. Le doy gracias al IMSS. En 2020 tuve una situación personal bastante delicada y me encomendé a la Virgen de Guadalupe. Y aquí estoy con ustedes. Por su atención, muchas gracias. Hermosas palabras por el paciente de sangre total Carlos Fortino Pérez Segura. En este momento, por parte de nuestras autoridades, el señor Fortino recibe este reconocimiento. Por favor, si nos acompaña al presidio.
Fuerte el aplauso. Invitamos a todos y a todas nuevamente a ocupar sus lugares. Es un honor también para nosotros dar la palabra a Gerardo Cortés García, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores Harineros Panificadores de Alimentos, del Transporte de Comercios Similares y Conexos de la República Mexicana. Muy buenos días a todos ustedes. Decía la doctora Karina que este día estamos celebrando el Día Mundial de Donador Altruista, donante altruista. Pero qué difíciles han sido los años anteriores, ¿no? Con la pandemia, pues la verdad nadie quería pararse en un hospital. Y si era para donar sangre, menos. Era verdaderamente pues como alarmante, porque las enfermedades seguían, como la del Señor, los enfermos seguían requiriendo sangre y no había donadores. Qué tarea tan extraordinaria que ha realizado el Instituto Mexicano de Salud Social para lograr vencer estas crisis. Primero, doctora, una felicitación. ¿Sí? Saludo con mucho respeto a la maestra Margarita Saldaña Hernández, que hoy nos permite estar en este lugar tan hermoso, ¿sí? Con su gran responsabilidad como alcaldesa. Gracias. ¿Sí? Saludo a los doctores, a José Antonio y al doctor Venezuela. ¿Sí? Saludo al técnico. ¿Vale? John, sí, yo iba a decir por su nombre, pero bueno, nos conocemos de hace mucho tiempo. Saludos por favor al doctor Olivares. ¿Sí? Pero principalmente lo que quiero decirles es que los sindicatos tenemos que tomar el ejemplo de las instituciones de salud y de las autoridades. Hoy está una institución de calado del Seguro Social, ¿sí? Impulsando lo que debe ser de todos los días, la donación altruista de sangre. Y está la autoridad respaldando. Una gran coincidencia para servirle a la sociedad misma. Entonces, en este caso, los sindicatos, a través de lo único valioso o más valioso, o lo importante más valioso que tenemos, que son las trabajadoras y los trabajadores, invitarles y decirles que nos ayuden en este acto de amor. Porque donar sangre me parece que es un acto de amor. ¿Sí? Hay veces que uno llega a una edad como la mía, ya no te dejan donar sangre. ¿Sí? Ya no te dejan donar sangre. Pero qué importante y qué satisfacción se siente cuando estás con un lado y estás con el puño apretando, porque sabes que esa sangre le va a servir a alguien. Quiero aprovechar este foro, si me permite, maestra, doctores, si me permiten, químicos, si me permiten, doctora, si me permite, desde aquí reconocerle a mis compañeras y a mis compañeros, porque son los que le dan vida a este sindicato, y sin duda que a la empresa que nos da el chance de venir, nos dan el día para venir, y eso es importante, porque nos permiten unirnos a los esfuerzos de un instituto de esta naturaleza, que como siempre lo he dicho, es el ejemplo claro de la justicia social en toda América Latina, ¿sí? Del gobierno que tanta responsabilidad tiene, y que ojalá que nos vaya muy bien, maestra, y también nosotros nos unimos a que nos vaya bien a todos. Gracias por esta invitación, nos sentimos muy honrados por estar aquí, y sobre todo que me den el uso de la palabra. Muy buenos días. Damas, caballeros, a continuación, escuchemos las palabras por el donador altruista Luis Carlos García Ortiz. Buenos días, mi nombre es Luis Carlos García Ortiz y primero que nada quiero agradecer al Banco de Sangre de la Raza por haberme invitado el día de hoy para ser parte de este evento.
Como ya dijeron todas las personas que me precedieron, el 14 de junio pues es un día importante porque se celebra el Día de la Donación de Sangre. La donación de sangre como tal pues es un suceso en el cual una persona, ya sea un familiar, un conocido, un amigo, apoya a un paciente o una persona de su familia o de su grupo social para que su vida sea mejor. En el caso de los donadores altruistas, nosotros no conocemos a la otra persona a la cual va la sangre. Solo sabemos que esa sangre o esa pequeña parte de nuestra vida, para ellos va a ser una gran diferencia. Como ya les comentaron, pues hay personas que no ocupan una sola unidad, ocupan muchas. Entonces es muy difícil para ellos pues poder juntar todas esas unidades. Aquí es donde los donadores altruistas pues hacen la diferencia. Como ya les dije, no sabemos para qué paciente es, qué enfermedad tiene, la edad, o si es un bebé que apenas están haciendo, pero para ellos va a hacer mucha diferencia porque en este caso pues les puede ayudar mucho para prolongar su vida, vivir una experiencia nueva, conocer nuevas personas, visitar lugares que nunca lo han hecho. Entonces este día más que nada hay que recordar que no solo esperemos al 14 de junio para poder ir a un banco de sangre y donar. Todos los días del año tienen que ser un día para poder donar sangre. Más que nada de las personas que cuentan con esa facilidad o tienen la voluntad. Y hay que recordar que las personas, bueno, más bien, perdón, todos los superhéroes no tienen una capa o un superpoder. Simplemente por el acto o el deseo de querer apoyar a otra persona ya hace la diferencia. Así que pues yo los invito que pues si pueden, vayan a los bancos de sangre más cercanos y realicen la donación. Bueno, si pueden. Muchísimas gracias a Luis Carlos García Ortiz y le pedimos por favor pasar a la mesa del presidium para recibir su reconocimiento. Pedimos por favor se mantengan de pie para continuar con los siguientes reconocimientos. Arturo Quesada Mota, por favor acompáñenos. Pedimos nos acompañe también a esta mesa a Eduardo Martínez Solís. Vicente Rafael Ángeles Juárez. Muchas gracias, Vicente. Pedimos nos acompañe a Hugo Vidal Moreno. Arias Mendoza Claudia Marta. Acompáñanos por favor y todo nuestro agradecimiento a Miguel Ángel Alejandro López Fuentes. Quesada Mota Arturo, muchas gracias. Acompáñanos y también nuestro agradecimiento a Martínez Solís Eduardo. Cristian Joseph Rivera Coronel. Doctor Ortega Miramar Mayviael. Ortiz Mendoza Héctor Omar.
Milton Omar Delgado Olart. Gaitán Melo Jonathan. Pineda Hernández Patricia. Joshua Hermenegildo González. El mensaje es el siguiente. Y para finalizar, el Instituto Mexicano del Seguro Social, Banco Central de Sangre del Centro Médico Nacional La Raza, otorga el presente reconocimiento a Rocío Liliana Flores Díaz por su valiosa participación como donante altruista de componente sanguíneo 2022. Damas, caballeros, pueden ocupar sus lugares. A continuación, escuchemos el mensaje de la maestra Margarita Saldaña Hernández, alcaldesa de Azcapotzalco. Muy buenos días a todas las personas que nos están acompañando. Muchas gracias por estar aquí. Desde luego, saludo con muchísimo gusto a todos los que nos están acompañando por parte del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, al secretario general del sindicato, al jefe de la UMAE, también al doctor José Arturo Velázquez, que es el director del Hospital de Especialidades de aquí de La Raza. Desde luego al delegado de la zona norte, aquí en Azcapotzalco, al doctor José Antonio Zamudio, muchas gracias. Bueno, zona norte de la Ciudad de México, del IMSS de la Ciudad de México, aquí en la zona norte. Y desde luego a todos los que nos están acompañando, muchas gracias. Al secretario general del Gerardo Cortés, muchísimas gracias. A los integrantes del Banco de Sangre, con los que tuvimos oportunidad de reunirnos en su momento para planear esta jornada de donación altruista de sangre, que inició precisamente, como ya se ha mencionado, desde el 14 de junio, como debería de ser en la celebración del Día Mundial del Donador Altruista para 2022, en donde se hace una invitación a la comunidad en general, como ya se ha mencionado, y desde ese día están aquí en esta Casa de la Cultura recibiendo a diversos donantes, hombres y mujeres, que de manera altruista, que sin ningún otro interés que aquel de donar sangre para salvar vidas. Ese es el único interés, salvar la vida de alguien más. Y como ya se ha mencionado en varias ocasiones, no hay dirección específica, no es para alguien en específico. Es esta donación que se hace porque somos personas y porque creemos que la vida es el bien más grande que tenemos, el más valioso. Entonces, en ese sentido, muchas gracias a todos los que desde el 14 de junio han venido a donar no solamente sangre, también a donarnos pues prácticamente toda su mañana, porque empieza desde el ayuno que tienen que hacer, desde la preparación que se realiza para poder estar aquí, formarse, esperar su turno, el tiempo que lleva ya en sí el acto mismo de la donación y
bueno, pues después ya de aquí incorporarse a sus tareas diarias. De veras que quien dona sangre, dona mucho, porque nos dona también su tiempo, que va acompañado de esa voluntad, como ya lo hemos dicho, de salvar vidas. Estamos muy contentos, porque finalmente hoy estamos en este acto de clausura. A mí me da mucho gusto estar en esta mesa, porque de alguna manera en alguna época de mi vida compartí el estar trabajando en el IMSS y sé el esfuerzo que esto significa, sé lo valioso que es para los médicos, para los hospitales, tener sangre y tener la posibilidad en consecuencia de realizar el trabajo, porque bueno, pues es de los, ahora sí que de los pocos tejidos que no se han podido reproducir, que no hay nada que lo sustituya tecnológicamente hablando. Y entonces eso es algo que por eso se valora mucho en el IMSS, tener esta posibilidad, y que en Azcapotzalco tengamos esta sede importante del Centro Médico Nacional La Raza, pues para nosotros está muy valioso, y que aquí tengamos uno de los centros más grandes de donación, pues también es un orgullo para nosotros que en esta alcaldía tengamos esa oportunidad, y no podíamos quedarnos fuera en consecuencia de esta conmemoración tan importante de lo que es la donación, y hacerle frente e invitar a la comunidad a que vengan. Y por eso también agradecemos a los que, a nombre de los que reciben sangre, que estén aquí con nosotros compartiendo su experiencia, pero también a aquellos que son donadores, que también vengan y compartan con nosotros su experiencia. Nos da muchísimo gusto tener esa oportunidad. Y desde luego yo quiero agradecer de manera muy particular al concejal Fernando Cuellar, que fue quien nos estuvo ayudando en todo el camino, desde los primeros acercamientos, después buscar el lugar más idóneo, acompañando aquí a los médicos, a las enfermeras, a los que están a cargo, a los químicos, a cargo del centro de donación, que los estuvo acompañando. Ellos les agradecemos que hayan escogido este lugar, es hermoso, y hoy tiene una función más en nuestra Casa de la Cultura. Ha sido muchas cosas este recinto a lo largo de su vida, y hoy se convirtió en este espacio para recibir vida, porque esto es la sangre, ¿no? Vida. Entonces nos da, te agradezco, Fernando, ese esfuerzo que estuviste haciendo, y desde luego yo me siento muy contenta, lo vuelvo a repetir, de estar aquí en este momento dando no solamente la bienvenida a quienes nos están acompañando, sino que también agradeciendo profundamente el que nos hayan elegido para esta actividad tan importante, a las autoridades del IMSS, y principalmente que nos den la oportunidad de trabajar junto a ellos. Para nosotros es un gran honor, y queremos decirles que las puertas de la alcaldía de Azcapotzalco están abiertas. Ustedes son parte de nuestros vecinos a los que hay que atender, y bueno, pues decirles que estamos en la mejor disposición de seguir trabajando en todo aquello que ustedes nos inviten, en todas aquellas jornadas que sea necesario realizar, por algún otro tipo de campaña, de acciones que vayan requiriendo. Para nosotros será un honor poderlos acompañar, poderlos apoyar en aquello que ustedes así lo soliciten, porque estamos hablando de la salud, lo más valioso que tenemos las personas. Muchísimas gracias, y bueno, pues vamos a continuar con esta ceremonia de clausura.